que este volumen. Yo te voy a avisar cuando se conecte alguien. Buenas noches, bendiciones. Saludo ya a las personas que se van conectando con nosotros en esta noche. Su amigo, hermano, compañero, el pastor Percio con ustedes en esta noche. Y para mí es un gusto poder estar con ustedes. Con el cariño y el respeto de siempre, ¿verdad? Con toda la gente ahí que uno quiere, que uno admira y que están ahí conectados con nosotros en esta noche. Este es un tiempo para seguir estudiando. Voy a hacer una introducción a lo que vimos ayer para que las personas no se dejen engañar. Cuando una persona le dé a usted cualquier nombre de la historia de la iglesia, ustedes saben que a veces las personas se turban con las informaciones. Y es como que hay a veces como un lapso y a la gente se le olvida. Muchos autores de la historia de la iglesia, desde Justo de González, Pablo Deiros, Sidney Roy, Arturo Piedra, Jaime Prieto, Jean-Pierre Bastian, siendo historiadores, eso para mencionar algunos de la historia de la iglesia, porque esas son personas que hicieron licenciatura en historia de la iglesia, hicieron maestría en historia de la iglesia, hicieron también doctorado en historia de la iglesia. Y esa persona, de acuerdo a lo que se dijo en el siglo XVIII, después de los apóstoles, entran lo que se llaman los sucesores de los apóstoles. Y esos sucesores de los apóstoles fue porque tuvieron contacto o fueron discípulos de los apóstoles que caminaron con el Señor. Por eso se les llama padres apostólicos. Se les llama por eso, porque tuvieron contacto o fueron discípulos de los apóstoles. Después de que se termine ese periodo, que yo les voy a mencionar ahora cuál es el bloque que lo mencionamos ayer, entra lo que se llama los padres apologistas. Los padres apologistas fueron los que defendieron la fe de las herejías en la historia del cristianismo. Que eso no, es una historia que nadie la puede olvidar. Que eso va desde el siglo II hasta el siglo III. Luego entra un periodo en la historia de la iglesia que se llama Edad de Oro de los Padres de la Iglesia, que va desde el siglo IV en adelante. Y ahí ese periodo se divide en dos grupos: padres orientales griegos y padres occidentales latinos. Y esto es muy importante que ustedes lo comprendan. Ahora, de los padres apostólicos que fueron discípulos de los apóstoles o tuvieron contacto con ellos, ahí está un documento que se produjo anónimo que se llama la Didache, que es el documento que vamos a hablar esta noche. También está la carta de Clemente, en este caso Clemente de Roma, que aparece en Filipenses capítulo 4. Está la carta de Ignacio, que tiene 7 cartas. Está la carta y martirio de Policarpo. Policarpo fue discípulo de Juan, el último apóstol que murió. Recuerden que la mayoría de los apóstoles murieron en el año 68 después de Cristo, y el único que sobrevivió fue Juan, y Juan murió después del año 100. Tenemos la carta de Bernabé, tenemos la carta de Dioneto, fragmento de Papías y un documento llamado Pastor de Hermas. Si una persona, quien sea, le da una fecha distinta y quiere meter aquí de que a Ireneo está afuera, Ireneo pertenece al siglo II, siglo III. Si le dice, por ejemplo, Eusebio es finales del siglo III, inicio del siglo IV, porque en la época de Constantino, él hizo 50 copias de los documentos del Nuevo Testamento. Entonces, cuando alguien le dé usted una información, usted la investiga. Porque hay personas que cuando usted lo corrige,
en lugar de ser humilde, decir, no, me equivoqué, di una fecha que no era, una cosa equivocarse con 2 años, 3 años, eso es muy distinto. Veo mucha gente dando demasiada información en muchísimos grupos. Hay gente que lo confunden con cualquier cosa. Fíjense cómo están la gente judaísmo mesiánico diciendo que hay documentos en hebreo del Nuevo Testamento. Señores, no existe un solo documento. Oiga bien, el que le diga eso, usted le dice, muéstrame el manuscrito. Si una gente le dice a usted, no, porque Papías dijo de un evangelio de Mateo, no, él dijo probablemente, pero Eusebio, por la gente no leer, lo que andan diciendo eso, Eusebio dijo más para abajo, que Papías tenía serias limitaciones. Si Eusebio de Cesarea dice que Papías tiene serias limitaciones, ¿cuántas limitaciones no tendrá los que andan diciendo eso por ahí? Porque eso fue en el siglo... Papías es del siglo II, señores. Papías está dentro de los grupos de los padres apostólicos. Que nosotros vamos a leer aquí los fragmentos de Papías. Por eso que estoy dando esta serie. Para que no haya gente por ahí desinformando. No importa la denominación, no importa si es judaísmo. Ellos tienen que te impresionan a ti con libros. Te van a hablar de que del Talmud. No, óigame, no se dejen sorprender, señores. Estoy haciendo esta introducción así larga para darle tiempo a las personas que se vayan conectando con nosotros. Porque vamos a tocar el documento de la Didachen esta noche. Le hablan a ustedes que del Talmud usted se impresiona. No, señores, miren, no se impresionen por nada. El Talmud tiene 613 leyes, 248 mandatos y 365 prohibiciones. Y ellos creen como que la gente que son de diferentes tradiciones pentecostales, que no estudiamos. Si le hablan de la Mishnah, no se sorprenda por eso. Los pentecostales manejamos el tema de la Mishnah. Que te hablan del Talmud de Babilonia y el Talmud de Palestina, todo eso lo manejamos. Que te hablan, por ejemplo, de textos griegos, vamos a revisar manuscritos de textos griegos. Todo eso me he animado a trabajarlo en mi canal de YouTube. En la medida de lo posible, los temas los voy a ir trabajando al paso y por esta plataforma. Entonces, nosotros necesitamos crear conciencia, señores. No se dejen impresionar. Te mencionan que un personaje llamado Chen To. No te impresiones por Chen To. Diga que escribió un documento en hebreo. Señores, ese señor era Chen To. Hasta incrédulo era. No era cristiano. Hasta incrédulo. Judío incrédulo. No se deje impresionar por lo que usted escuche. Si hay algo que usted por lo menos necesita aclaración, usted me llama o me escribe en privado. Pero mire tal cosa. Y yo se lo voy a buscar a ustedes. Porque yo también he estudiado con la Universidad Hebrea de Jerusalén. Como pentecostal. Y trabajamos los idiomas. Para que nadie venga con cuentos. ¿Me entiendes? Porque por ahí hay mucha gente que se sabe que 2 o 3 palabritas en griego y en arameo. O si no hay otro. Sí, saluda a la gente de México que está conectada con nosotros ahí. Hay gente que le dice, por ejemplo, tal cosa no aparece en los manuscritos originales. Y tú le preguntas, ajá, ¿tú estás seguro de eso? Yo tengo un texto griego, sí, ven, búscalo. No, le voy a decir a usted, no, a mí se me olvidó el griego, no, esto. Cuando alguien le menciona a usted un papiro, un fragmento, que lo vamos a trabajar por aquí y por YouTube también. Alguien le dice a usted, por ejemplo, tal cosa, de tal fragmento, usted me escribe o me llama, yo le voy confirmando. Sí, mira, está en el manuscrito alejandrino. Que hay personas que no saben que si algo está en el manuscrito alejandrino, tiene un 75% de afirmación de que valió ese documento. Porque Sociedad Bíblica Unida ha establecido unos estándares. Código alejandrino, Código Vaticano, Código Cesariense, todo eso lo vamos a trabajar por aquí. Porque necesitamos crearle conciencia, señores. Así es. Yo voy a dar mi teléfono ahorita, Delin Guzmán, al final. Entonces, para que ustedes me escriban por WhatsApp. No se impresionen, señores. No se impresionen. Ni se sorprendan. Porque la gente... Y ese personaje de Chento es del año 1300, 1400 después de Cristo. Alguien le menciona la Mishnah, es del siglo III. Alguien le menciona cualquier personaje de eso de judaísmo, usted me llama. Te hablan de Rachí, llámeme. Te hablan de Yehudá, llámeme. Te hablan de Simón Ben Sakai, usted me llama. Ya he tomado la decisión de asumir un compromiso de crearle conciencia a la comunidad evangélica, tanto de este país como fuera de este país.
Necesitamos hacerlo. Humildemente. Ya ustedes saben cómo hablo, cómo actúo, porque me gusta mantener siempre el respeto de las posiciones. Pero la ignorancia, señores, es siervo de la inocencia. Hay gente que te manda una foto de un libro para impresionarte. Sí, en siendo rabino lo vamos a trabajar todo. Y los documentos apócrifos también. El testamento, los 12 patriarcas. El Zohar. Los libros ocultistas de los cabalistas. Que esos son libros ocultistas también. Que surgió en Babilonia. Todo eso lo vamos a trabajar también. Dice aquí Derek Guzmán: gracias, maestro. Yo estudio morfosintaxis griega, pero no estoy muy adentrada en la historia religiosa. Solo lo conocido de la teología. Sí. Es muy importante, para entrar en nuestro tema, estudiar bien en la parte de la morfosintaxis, prestarle atención cómo está estructurado el texto griego. Que a veces es una combinación entre artículo sustantivo, artículo adjetivo, y a veces la inversa, o a veces el adjetivo se coloca entre el artículo y el sustantivo. O hay un nominativo singular, una palabra en sujeto que demanda un verbo en tercera persona en singular, y si es de género neutro, un verbo en tercera persona del singular para el género neutro, porque hay masculino, femenino y neutro en el griego. Eso es muy distinto, pero hay que estudiar mucho. Pero cuando alguien salta con una cosa, usted puede buscar los manuscritos. Y el Nuevo Testamento griego viene con un aparato crítico debajo, que hay que prestar atención a ese aparato crítico. Bueno, paso ahora a tocar el tema, el primero de la didaché de una serie. Ya mencionamos que dentro de los documentos, de los nombres y los documentos anónimos de los padres apostólicos, que está la didaché, está la carta de Clemente, que la vamos a plantear eso próximamente, carta de Ignacio, carta y martirio de Policarpo, carta de Bernabé, carta de Dioneto, fragmento de Papías y el pastor de Hermas, que vamos a trabajar también la pastoral del pastor de Hermas, para que ustedes conozcan. Y también a las personas que dicen por ahí que los dones cesaron, vamos a revisar a Clemente de Roma, que decía que había muchísima gente con carisma profético que estaban profetizando, llenos del Espíritu Santo. Estoy hablando del siglo II, señores, que la gente dice que eso se acabó en el siglo I. Todo eso lo vamos a hablar, porque mucha gente está desinformando. Bien, la didaché es un documento que fue descubierto, señores, escuchen bien, descubierto por Filoteos Brineus, que algunos dicen Bryennius, en el año 1883. Y luego, por otro personaje llamado Adolf Harnack, en el año 1884. Apareció ese documento. Y ese documento causó gran sensación y se compara con los descubrimientos que aparecieron en los rollos del Mar Muerto en el año 1947, 1952 y 1956. La didaché es un manual de la iglesia del cristianismo. No entró en el canon, pero vamos a mencionar algo sobre eso dentro de un ratito. ¿En qué lugar? A ver quiénes citaron la didaché, y si algunos de los padres de la iglesia, cuando hicieron su copia, lo mencionaron en la liturgia, lo colocaron en medio de documentos, así sucesivamente. Por otro lado, la didaché es un manual de la iglesia del cristianismo llamada Doctrina de los Apóstoles. No, hermano, yo Benjamín, es bueno que ustedes vayan tomando nota para que lo busquen, estas informaciones que estoy dando, porque eso es parte de la historia de la iglesia. Lo que pasa es que si la gente no conoce la historia de la iglesia, anda dando palo a ciego y dando fechas exactas. Ustedes no ven que yo le voy contando a ustedes paso por paso la fecha. Eso es así. Usted me puede llamar en privado y le voy a dar la fecha, ¿no? De memoria se la voy a dar. Es historia patria. Lo que pasa es que hay muchísima gente que no quieren estudiar. Y hay otros que quieren impresionar con los conocimientos y no pensando que hay otra gente que también estudian y se están formando. Entonces, ese documento de la didaché, llamado Doctrina de los Apóstoles o Doctrina del Señor a las Naciones por medio de los Apóstoles, es un documento que apareció, repito,
en el año 1883 y 1884. La fecha en que, de acuerdo a los testimonios, en que se descubrió este documento por los padres de la iglesia, es desde el año 50 hasta el año 96. Lo ubica en esa fecha. Año 50, recuerden que acuérdense que en el siglo I, eso es para que las personas no estén desinformando. En el siglo I, señores, no se trabajó el canon del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento se trabaja en el siglo II, cuando, señores, había un conflicto y Marción sometió una lista de libros. Sí, correcto, perdón, guárdelo. Así es, gracias. En este caso, aparece este documento en esa fecha. Ya el proceso de canonización, que vamos a tener que trabajar canon del Antiguo Testamento, canon del Nuevo Testamento, la versión de los 70, todo eso va a haber que trabajarlo al paso, porque queremos formar como una escuela por aquí para que la gente pueda ser edificada. El proceso de canon es siglo II, siglo III. Se decidió 27 libros en la Biblioteca Ambrosiana de Milán. Pero Eusebio de Cesarea, señores, Eusebio, escucha atención con esto, que Eusebio de Cesarea es de finales del siglo III y del siglo IV, que hizo en la época de Constantino, en el año 325 después de Cristo, 50 copias del Nuevo Testamento. Incluyó en su obra Historia Eclesiástica 3, capítulo 25, verso 4 de la Historia Eclesiástica. La Didache. Repito, la Didache es un documento extracanónico que recoge la enseñanza de Jesús transmitida por los apóstoles. Son muy importantes. Hay personas que hablan que este documento tiene 3 partes, pero la mayoría de los investigadores dicen que tiene 2 partes, porque la parte tercera se unifica con la segunda. ¿De qué trata este manual? Quiero reiterar para la gente que se va conectando ahora. La Didache, que también se dice Didache, es un documento extracanónico. Extracanónico es fuera del canon, pero que Eusebio lo puso en su obra cuando lo escribió. De la enseñanza de Jesús transmitida a los apóstoles. Y ahí, en ese documento, el manual, que otras personas, reitero, lo dividen en 3, pero la tercera parte está incluida en la número 2. Primero, trabaja el tema moral, un tratado moral. Un tratado moral, conforme a modelos más antiguos de los 2 caminos. Los 2 caminos eran sencillos: el camino de la justicia y el camino de la injusticia. O sea, el camino de la sedaká en hebreo, de la justicia. Y está el tema de la vida y de la muerte en este documento, que es el tema ese es el tema de los 2 caminos. Tan sencillo como eso. El tema de los 2 caminos. También menciona respectivamente a los judíos conocidos, sus primeros autores quizá, y también a los autores griegos. Y luego se va a mencionar de añadidos que aparecieron de cita de otros autores respecto a esto. El segundo bloque, ya mencionamos el primer bloque, que trata de los 2 caminos: el camino del bien y el camino del mal, el camino de la justicia y el camino de la injusticia. La segunda parte hace referencia a ritos, a los ritos. Y la tercera parte, que va junto con la segunda, hay libros que le va a poner a usted la tercera, tiene que ver con los ministerios. Los ministerios. Pero en el tratado original nada más tiene 2 partes: la parte de los 2 caminos y la parte de los ritos. Y la parte también de los ministerios.
Ese documento, señores, escuchen bien de qué trata. Trata del bautismo. Ojo con eso. Y ese documento, que es del año 50, el año 96, habla de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que vamos a tener nosotros, señores, en el nombre de Jesús, oren mucho por mí, que hacer un videíto para las personas que dicen que la fórmula bautismal no están en los manuscritos originales, y todo eso está en los manuscritos originales, incluyendo este documento extracanónico. Porque no hay cosas, señores, que la gente está inventando cosas. Entonces, trata del bautismo, trata de la oración, trata del ayuno, trata de la Eucaristía, la Cena del Señor, que también recibe ese nombre, o Santa Cena. Trata de la relación entre los creyentes, el ágape, el compartir. La palabra ágape tiene mucho significado. El tratamiento de los apóstoles. Habla de los profetas itinerantes que andaban de pueblo en pueblo. Porque el cristianismo, señores, cuando empezó como un movimiento intrajudío. Escriban eso y guárdenlo. El cristianismo empezó como un movimiento intrajudío, porque Jesús era judío y los apóstoles eran judíos, pero luego se fueron alejando. Por eso fue que Jesucristo criticó también el Talmud. Cuando habló de la tradición, Jesucristo habló del Talmud, que a nosotros nos gusta mucho, está inventando. Y esa palabra está inventando, usted la va a escuchar siempre en los labios míos. Profetas itinerantes. Ese documento, señores, habla del título obispo, que significa supervisor, prevístero, viene de prevístero también. Luego el término obispo, supervisor y diácono se utilizó de manera intercambiable entre el siglo I y el siglo II. Se intercambiaban los términos. Y termina este documento, esta parte, con una solemne advertencia a la vigilancia en vista de la segunda venida de Cristo. Ya en este documento se estaba hablando de la segunda venida de Cristo, señores. Para que ustedes lo sepan. Ahora, hablemos del testimonio. Nosotros damos clase, aquí pregunta, maestro, quiero estudiar con usted. Damos clase en la Universidad Nacional Evangélica y para varias universidades. Después nos vamos a poner de acuerdo para que podamos abrir para un grupo de personas un curso de griego. Podemos abrir. Y se puede abrir por aquí, por esta misma plataforma también, el curso de griego. Nosotros vamos a bendecir a mucha gente en el nombre de Jesús. Pueden contar conmigo. Hay testimonio del documento de la Didache que no entró en el canon. Sí, hay testimonio. Mira, Eusebio de Cesarea, en su obra eclesiástica 3, 25-4, menciona la Didache. Otro documento de un autor llamado Pseudo Cipriano menciona la Didache. Sí, virtual. Dice aquí, claro, yo estoy en Madrid, España. Saludos para toda la gente de España. Otro personaje, Pseudo Anastasio, se menciona también en la carta de Bernabé, que las cartas de Bernabé también pertenecen a este periodo también de los padres apostólicos. El pastor de Elma también menciona a la Didache, que también se pronuncia Didache. Otro personaje clave, San Ireneo, que escribió contra los herejes, señores, que yo después le voy a regalar a todos ustedes el documento contra los herejes, en PDF se lo voy a regalar, para que ustedes se deleiten cómo este personaje enfrentó a los grupos gnósticos. Él menciona a la Didache dentro de los documentos de los padres apostólicos. Lo único que es un documento anónimo porque no tiene el nombre de la persona que lo escribió, pero apareció en el año 1883 y 1884. Con un personaje llamado Hannah y Brineus. Otro personaje que menciona, señores, a la Didache, Orígenes, el que hizo la Exapla. El texto en Exapla significa colocar el texto en 6 columnas.
hebreo, una transliteración del texto hebreo, la versión de los 70, número 3, número 4, el texto de Aquila, que es en griego, número 5, el texto de Símaco, que es en griego, y número 6, el texto de Teodosio. Ustedes pueden colocar con H y X, Etzapla. La Etzapla de Orígenes, búsquenlo, señores. Porque ya todas las informaciones, ahora todo el mundo tiene ya una biblioteca en la mano. Hay revistas en internet, hay acceso a biblioteca virtual. Todo eso ya, señores, ya usted sabe. El conocimiento es patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, pero no solamente en Oriente se mencionó el documento de la Didache. No, también en Occidente se mencionó ese documento. ¿Quiénes lo mencionaron? El primero que lo mencionó es un personaje que mucha gente no lo conoce, llamado San Otato. Y la palabra San no tiene que ver en ese contexto con santificar padre, sino que viene de una palabra griega llamada katá. Katá, según Mateo, katá Marco, katá Lucán. En el caso de Mateo, katá Mathaíon. Juan, katá Johannes, y así sucesivamente. Entonces se utiliza el katá no solamente para libros, se utiliza katá, que es san o según, para los nombres propios, pero a nosotros nos ha llegado el significado peyorativo de la palabra san. Creo que sí, que alguien está grabando ahí, no sé. Más adelante vamos a preparar todo para transmitir por Facebook y para grabar también. Pero yo le puedo mandar a ustedes documentos PDF. Yo voy a dar mi número al final ahorita. Porque hay un autor llamado apellido Ropero que hizo una investigación sobre eso, que son clásicos, señores, de la historia de la iglesia. Clásicos. No es decir la historia manipulada, no, sin manipulación. Porque si alguien dice una historia manipulada, hay que decir, no, usted se equivocó, mire, la fecha es tal, eso está en el testimonio tal, los padres de la iglesia en documentos tal. Porque hay mucha gente que tiran bola, ustedes saben cómo está esto, señor, ahora mismo. Queremos formar una escuela virtual, que tengamos un día a la semana, que puede ser por aquí, por Instagram, tener una escuela. Más adelante vamos a formar una escuela para tener un día. Nosotros podemos tener un día a la semana hasta para estudiar el griego también. También otro personaje llamado Justino el Mártir menciona a la Didache. Hay una obra llamada Diálogo con Trifón, que es un conflicto entre Justino, que yo después voy a mostrar una obra así, grandísima. Justino Mártir. Es un diálogo con Trifón. Va a mencionar a la Didache. También tenemos al historiador Tasiano. Sí, lo vamos a guardar. Vamos dentro de un rato. Tasiano. Dice por aquí, es el primero que escucho que sabe y es muy respetuoso. Bueno, Dios nos ha dado un poquito la habilidad de estudiar. Tenemos 40 años tirando páginas para la izquierda. Sí. Le vamos mandando libros. Yo tengo miles y miles de libros virtuales. Voy a sacar una copia próximamente de un CD que tiene 3.000 libros. 3.000 libros. Y ahí lo que vamos a hacer es que le vamos a dar algo al tipo que está sacando la copia, darle algo a él. Le vamos a regalar millones de pesos en libros y le va a costar a la gente como 200 pesos para darle algo que saca la copia. Óigame, de todo, por carpeta clasificada. Yo lo traje de fuera todos sus CD. CD de 3.000 libros, 8.000 libros, 6.000, pero voy a preparar uno a ustedes de 3.000 a ustedes. Sí. También tenemos a Teófilo, que habla de la Didache. También tenemos a Cipriano y a un personaje llamado Lactacio, que habla, que habla de la Didache. Entonces, todos esos términos que le digo a ustedes, de obispo, presbítero y todo, se utilizaban de manera intercambiable. Y es que, ¿qué nos dice este documento a nosotros? Que hubo una comunidad que existió ahí. Que hubo una comunidad
que estaba viva en el momento que el texto se estaba produciendo. Porque no era que el evento sucedía y había un taquígrafo atrás. Los evangelios y los libros se escribieron 30, 40 y 50 años después. Fíjense que Lucas dice, yo investigué. Luego de investigar diligentemente las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Eso está en Lucas capítulo 1. Lucas es un historiador, es un investigador, es un médico, dice Colosenses 4:10. En el libro de los Hechos andaba con el apóstol Pablo. Le escribe a un personaje gentil llamado Teófilo. O sea, nosotros no podemos inventar con las informaciones. Porque si alguien inventa una información, eso es un poco delicado. Una persona se puede equivocar con 4 años. ¿Y usted sabe por qué se puede equivocar con 4 años dando fecha? Porque la primera persona que hizo el calendario romano se equivocó con 4 años. Que fue un personaje llamado Dionisio el Exiguo, que hizo el primer calendario romano en el año 600 después de Cristo. Y dijo que la fundación de Roma fue en el año 749. Y la fundación de Roma fue en el año 753 y él se equivocó con 4 años. Entonces a cualquier persona por ahí se puede equivocar con 4 años, pero tú no te puedes equivocar con 50, con 70, con 60, con 100 años, con 200 años. No. Eso no se puede. Porque desnaturaliza la verdadera historia de los acontecimientos, cómo sucedieron. Hay personas que no creen en el testimonio de los padres de la iglesia y lo quieren ubicar, digo, con los católicos. Señores, busquen en la historia cuándo fue que se dividió la iglesia. Primero cuando se dividió el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Romano de Occidente. Hay que buscarlo en la historia. Pero si una gente tira cualquier cosa y la gente le dice amén y le da crédito, porque ya ahora el que diga una cosa es delicado porque la gente lo cree. Pero si una persona dice algo, por ejemplo, y yo estoy ahí, yo le digo, mira, revisa eso, que eso no es así. Porque, por la gracia de Dios, estamos leyendo historia de la iglesia, señores, desde que yo tenía 10 años. Para que ustedes lo sepan. No lo puede estar inventando. No dejen que nadie los impresione a ustedes. Nadie. El movimiento judaísmo mesiánico está siendo atacado hasta en Israel por grupos de judíos ortodoxos y ultraortodoxos. Busquen todo eso para que ustedes vean. Que ustedes se van a sorprender. Ustedes mismos. Dice aquí, Flor, eso es verdad, que lamentablemente que haya personas que dicen que saben y lo hacen más por arrogancia que por enseñar. Por lo mismo quiero estudiar y aprender. El objetivo es estudiar, aprender, crecer para ser canal de bendición. Si dejo de aprender, dejo de crecer. Mientras más conocimiento, más humilde. Más humilde. Porque hay uno más alto que nosotros que tiene más conocimiento que nosotros. Y él es que da el don de ciencia, él es que da la sabiduría, él es que coloca la pasión a través del Espíritu Santo. Enciende la pasión. Entonces uno tiene que tener esa humildad suficiente, esa capacidad de investigación para nosotros poder avanzar. Entonces, quería hacer ese resumen. Yo le voy a mandar a ustedes después. Hemos mencionado la fecha, entre 50 y 96. La fecha. Se va a mencionar mucho los manuscritos. Ese manuscrito, señores, está en Jerusalén. En varias universidades de Estados Unidos hay copias también. En el año 1887 fue trasladado a la biblioteca del Patriarcado de Jerusalén. Juntamente con las cartas de Clemente, de Bernabé y todo. Que todas esas cartas también están en griego. Hay documentos que aparecen en griego y español abajo. Sí, muchos de ellos ya no leen la Biblia, es correcto eso. No, lo más grande del caso es que dicen que los libros del Nuevo Testamento se escribieron en hebreo. Eso es lo más grave del mundo. No hay un solo manuscrito. Miren, señores, ¿ustedes saben cuántos manuscritos hay del Nuevo Testamento en griego? 5.700 manuscritos griegos hay. Oigan que se lo estoy diciendo. 5.700 manuscritos griegos. Hay libros que le van a decir a usted más de 5.000. Para no decirle a ustedes que después aparecieron 700.
Porque en el momento que escribieron hablaron de más de 5.000, hay más de 7.000. A la gente que le gusta mucho impresionar con el texto del Antiguo Testamento, díganle que los primeros fragmentos que se conocen son del siglo X, de la época de Ezequías, para que no estén desinformando. Los primeros fragmentos, para que ustedes tengan una idea. Y que la versión de los 70 fue traducida por judíos. Y a la gente que le gusta mucho decir que no se puede decir ni que Jesús, los judíos de la versión del 70 tradujeron esa palabra. Para que ustedes sepan, señores, no se dejen confundir con nadie. Para que ustedes sepan, en la versión de los 70. Y los discípulos de Jesús conocían la versión de los 70. Se leía en hebreo y se traducía al arameo porque era la lengua vernácula que se hablaba en la sinagoga, con comentarios y tradiciones rabínicas. Pero el hebreo cayó en desuso en el exilio, señores. Y por eso hay en la historia un personaje llamado Ptolomeo Filadelfo II, que ordenó la traducción de la versión de los 70, que la vamos a trabajar también, en el año 250 a.C. En los evangelios, por ejemplo, aparecen 38 citas que se le atribuyen a Jesús. De las 38, 33 son de la versión de los 70. Pero si la gente no sabe griego o sabe 2 o 3 palabritas en griego, se puede inventar impresiones en una iglesia por ahí. Gracias por sus palabras, Javier. La mayoría de las citas del apóstol Pablo son de la versión de los 70. Y el Nuevo Testamento griego, saludo a la gente de Panamá que está conectada con nosotros, abrazos. La cita, en el Nuevo Testamento griego, la cita cuando son de la versión de los 70 aparece en negrita. En negrita aparece, para que la gente sepa que esa cita no es directamente del texto hebreo, sino de la versión de los 70. Para que ustedes lo sepan. Hay demasiada información, demasiado documento que uno tiene que revisar y tiene que leer. Háganle preguntas del canon a todos esos grupos para que ustedes vean que andan perdidos. Ellos no saben cómo se formó el Antiguo Testamento. Porque ellos creen que el evento sucedió ahí y había un taquígrafo atrás. No, se habla de tradición oral. El hecho, tradición oral, eso duró miles de años, la tradición oral, señores. Y luego, lo que se venía repitiendo de boca en boca, se puso por escrito, por eso se llama tradición escrita. No se dejen confundir, mis hijos, ni se dejen impresionar. Que Jesús dijo que la primera señal del tiempo del fin es el engaño. Mirad que nadie os engañe. Eso es sencillo, eso. No se dejen engañar, porque ahora todo el mundo anda hablando de raíces hebreas. Yo también trabajo raíces hebreas, pero hay un problema. No existen raíces hebreas en la historia del cristianismo, porque los textos se escribieron en griego, señores, y la gente anda inventando. Para que ustedes lo sepan. Y no hay un solo documento escrito en hebreo. Y el que le menciona de Cachento del año 1300, 1400 por allá, díganle que el tipo que escribió eso era un incrédulo. No era cristiano. Y al que le hable de la versión de los 70, díganle que fue traducida por autores judíos. 70 o 72, la tradición es 70 porque el número romano es una L, 2X, 70. Hay versiones que ponen 72, no hay problema con eso, pero sí se tradujeron esos libros por orden de Ptolomeo Filadelfo II en el año 285 a.C. Porque en Egipto había una ciudad llamada Alejandría, que le pusieron ese nombre en honor a Alejandro el Grande, en el año 331 a.C. Miren que yo le estoy dando fecha. Cuando yo le doy fecha a la gente, yo soy certero en la fecha. Yo trato de cuidar eso. Porque uno está transmitiendo información a gente, uno no puede estar desinformando. Sí, los discípulos eran hebreos, pero el texto se escribió en griego. Creo que lo que quieren validar es la práctica del judaísmo. Ustedes que yo le hablan de la Misná. La Misná se escribió en el siglo III, después de Cristo. Es que la gente le menciona a usted un documento y usted se sorprende. La Septuaginta
no es tanto que sea más fiel, sino que también tiene otro orden. Porque hasta los masoretas colocaron nota y inventaron un método que se llama querer que ti. ¿Cómo se lee? Querer significa cómo se lee y que ti, cómo se escribe. Es un método de dos escuelas de los masoretas, llamada la escuela Ben Asher y la escuela de Ben Neftalí, y luego desarrollada por la escuela de Hiller. Hay demasiados documentos, señores, para estudiar, pero no se dejen impresionar. Desde que yo veo por ahí que aparece alguien que tiene conocimiento, que sea 13 C de agua de conocimiento, ya no se sorprenden. Todo eso de Kabbalah, el Zohar, no se deben sorprender con eso. La gematría, el valor numérico de la letra, no se sorprendan con eso. Si Jesús dice, sí, ahora ellos se llaman los nuevos iluminados ahora. Ellos son más grandes que todos los judíos de la antigüedad que los escriben los masoretas, hermano. Ese tema lo vamos a trabajar. ¿Qué Biblia recomendamos para estudio? Varias versiones de la Biblia. No existen versiones perfectas de la Biblia. El que le diga eso le está mintiendo a ustedes. No está siendo sincero ni le está hablando la verdad. Está mintiendo. Una versión se complementa con otra. Porque alguien que esté traduciendo, puede estar traduciendo a la madrugada, estar cansado, confundir una palabra por otra. El manuscrito que tenía en el momento de traducir, él trabajó con eso. Pero después en una cueva aparecieron 20. Han aparecido en cuevas, señores, con la categoría P1, P2, P3, P4. Vamos por más de 120 ya manuscritos ya. Sí, la Biblia del Oso es muy importante, pero hay que ubicarla en su contexto. Porque muchas de esas versiones utilizaron el texto Receptus de Ramo de Rotterdam, que fue un texto que él lo tradujo el 2 de octubre del año 1515 y lo terminó el 3 de marzo del año 1516. Muy acelerada, 6 meses nada más. Es muy importante. Entonces, esto no se debe impresionar por nadie, mis hijos, por nadie. Yo le pido al Señor que me dé la fuerza y el ánimo para ayudar a mucha gente a comprender y a entender toda esta cosa. Muchísima gente tratando de neutralizar los textos bíblicos, de desacreditar los textos bíblicos. No. Uno no puede estar inventando. Dice aquí, gracias, tenía muchas dudas porque últimamente, bueno, hay múltiples versiones. Es muy importante. Porque, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén es muy buena en la traducción del Antiguo Testamento, pero es muy pésima en la traducción del Nuevo Testamento. La Biblia de Jerusalén. La Biblia de la América es buena, muy buena, pero también tiene sus situaciones. Dios habla hoy. Hay Biblias que son paráfrasis y otras son por equivalencia dinámica. Más adelante también vamos a trabajar eso. Creo que en el medio de la Biblia le vamos a dedicar el tiempo a todos esos temas, en el medio de la Biblia. Pero vamos a tratar de ayudar, vamos a tratar de servir, vamos a tratar de que la gente pueda aprender lo más que se pueda. Mientras más ayudamos, mucho mejor. Entonces, hoy hemos trabajado eso. Hay varias Biblias textuales. Está la completa porque primero tiraron la del Nuevo Testamento y tiene su situación. La K2 la podemos revisar porque también tiene ciertos problemas la K2. También. Lo que pasa es que la gente no sabe que esa versión tiene problemas. Ustedes que ellos lo colocan abajo, tal texto es espurio. No están los manuscritos en los mejores manuscritos. Sí, pero hay cientos y cientos de símbolos de los manuscritos. La pechita es buena también, pero hay que revisar la nota que tiene. ¿Entiendes? La Biblia para el pueblo de Dios también es buena. De las traducciones también. Al día son muchas. Nueva versión española, nueva versión latinoamericana. Todas las revisiones de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera son muchas. Yo entiendo en mi humilde opinión que muchos desean tener el conocimiento solo para decir que tienen la última revelación, cuando la misma palabra de Dios nos enseña que es el Espíritu, claro, el Espíritu Santo, así es. Así es. No, ahora hay una serie de gente iluminado ahora. Ellos son los iluminados, los que andan elevados por allá. Los que andan elevados por allá. Pero necesitamos hacer un trabajo bien fuerte. Sí, la palabra de Dios para todo, pero a veces lo que pasa es que una versión puede tener como una traducción dinámica
y es un poquito complicado. Sí, el Espíritu Santo que revela todos los misterios. Ahora hay mucho hablando del método Pardes, el método judío. Pechá, Deraz, el Deraz, el Res y el Sob, el secreto. Ellos consideran que los pentecostales no manejamos nada de eso. ¿Me entiendes? La P de Pechá, la R de Res, la D de Raj y la letra S final del método Pardes. Ellos le llaman el So, los secretos, que yo también lo trabajo eso cuando le enseño a la gente, cuando trabajo metodología del estudio bíblico, para que la gente aprenda todos los métodos que hay. Eso es parte de la señal de la apostasía, señores. Jesús dijo el engaño, señores, y la confusión. Eso es fuerte. Jesús dijo en Mateo 24, mirad que nadie os engañe. No se engañe. Muy bien. La gente que está ahí, le voy a dar ahora mi teléfono, voy cerrando ya. El sábado voy a tener un en vivo con la pastora Wilda. Creo que vamos a hablar de liderazgo. El sábado. Eso va a ser como a las 8 de la noche. El sábado. ¿Ven, mi hija? Siéntate por ahí. Ah, bueno, quédate por ahí. La hija mía está por aquí. Siéntate ahí, por favor. Que vamos a grabar esto ahora. El sábado vamos a hacer un en vivo. Dice aquí, aunque la Reina Valera tenga tantos errores, es con la que todos comenzamos. No utilicemos la palabra errores. Es que Valera trabajó con 10 manuscritos. Y para la época, 1569, estaba muy avanzada para la época. ¿Ok? Yo utilizo la palabra de Dios para todo, la Reina Valera, además de Biblia con el texto en hebreo o en griego. Hay que, también los interlineales son buenos, pero tienen una dificultad, que nada más te dan un significado. Es como la palabra logos. Significa verbo, cosa, asunto, discurso, pensamiento. Tiene mucho significado porque hay palabras que son polisémicas. Polisémica significa que tiene una pluralidad de sentidos. Saludo a la gente desde Colombia. Pobre de los de Europa, dicen por aquí. Sí, déjame ver que revisar qué otra cosa más. Antes de darle mi teléfono. Sí, diccionario. El de Valle es bueno, pero ya hay otro diccionario. Concordancia Strong. Hay diccionario, por ejemplo, de Dussel, León Dussel, muy bueno, muy bueno. Son muchos. Usted puede, porque hay diccionarios que son de gramática, griega, hebrea. Wetterman es muy bueno también en Antiguo Testamento. Roland de Baus, los grandes investigadores de Alemania, que hizo estudios sobre el Antiguo Testamento, el más grande especialista del Antiguo Testamento. No es lo que andan por ahí inventando. Sí, la concordancia Strong, muy buena. Está también un personaje llamado, ya mencionamos Roland de Baus, francés. Roland de Baus es francés. Francés. Roland de Van es alemán, pero Roland de Baus, el otro, es francés. También tenemos a Hermann Gunkel, especialista en los salmos. Su primera obra la escribió en el año 1926. El mejor en el tema del salterio. Brillante, que toca esos temas. Hay un diccionario de Kosserman. Son muchos materiales que la gente no conoce. Hay concordancia y diccionario de Pedro Ortiz en español. Sí, de Pedro Ortiz en español, que es muy bueno, brillante eso. Bueno, anote mi número de teléfono, por favor. Voy a dar par de información ahora. 829 812 1971. 829 812 1971. Pastor Percio Paulino. Usted le puede poner pastor, facilitador, como usted se sienta cómodo. Pastor, Dios le bendiga. ¿Cómo considera usted el Kabbalah? Nosotros vamos a trabajar todo sobre la Kabbalah más adelante también. Acuérdense que vamos a ir por etapas, para no saltar con mucho tema. Vamos a ir por etapas. Vamos a trabajar también eso completo. La Kabbalah, que ustedes sepan cuándo inició. ¿Me entienden? Porque es muy importante manejar la fecha cuando ocurrieron las cosas. Eso es muy importante. Todo eso lo vamos a trabajar. Entonces,
volvemos el sábado con un en vivo a las 8 con la pastora Wilda Mota. Vamos a estar trabajando sobre el liderazgo, motivando a hombres, a mujeres, estudiar sobre liderazgo, más otros temas que vamos a estar trabajando también en vivo. Y en ese caso lo vamos a hacer desde el Instagram de ella, que lo vamos a estar enviando para que ustedes lo tengan. Dice aquí Javier, tanto que aprender, pastor. Voy a estar atento a su video para enriquecer el conocimiento. Amén. Estamos para servirte. Síganos, señores, en nuestras redes sociales, mi canal de YouTube, Generación de Avivamiento y Reforma. Porque le puse ese nombre. Generación de Avivamiento y Reforma. ¿Por qué? Porque yo creo que viene uno de los más grandes avivamientos en la historia de la humanidad. Y porque creo que las tradiciones cristianas todas necesitan reformas. Porque hay un principio de la reforma protestante que dice: iglesia reformada, siempre reformándose. Entonces suscríbase, comparta nuestro canal de YouTube. Nosotros vamos a estar con todo el pie, trabajando, educando, sirviendo y todo. Usted me puede escribir en privado, yo le puedo mandar libro en PDF para que ustedes lo tengan y nos vamos a poner en contacto. Dice aquí, excelente, en el nombre de toda Generación de Avivamiento y Reforma, yo soy parte de ese avivamiento. Amén. Y vamos a estudiar también los grandes avivamientos para que ustedes lo conozcan. Hay un avivamiento hermosísimo. No es solamente Calle Azusa, el avivamiento en Gales, brillante el avivamiento en Gales. Se paralizó los estadios, nadie jugaba fútbol porque todo el mundo estaba orando en el estadio. No había prostituta porque los prostíbulos en Gales fueron cerrados. Y entonces son muy importantes. Bueno, feliz noche, muchas gracias, bendiciones. Gracias por compartir conmigo en esta noche.